que tenemos el día de hoy con una presentación que va ceñida a un audio de un tema musical. Y bueno, la idea es que ustedes hagan una observación de la letra de este tema musical y que eso nos permita luego debatir las cosas que a bien podamos hacerlo acá, porque es lo que nos va a orientar, pues lo que va a ser el inicio de esta jornada de hoy. Se cansó de nuestro abuso al desaliñado medio ambiente y a los morocos tan de uso los mandó cometa como detergente. Fue el petróleo nuestra carne corrompida por el que se hicieron guerras cucarachas y en museos las hormigas sorprendidas ante una gran osamenta de muchachas. Isolada ya, isolada ya, que sigue sin hacer lo que hay que hacer, que sigue sin amar lo que hay que amar. Isolada ya, isolada ya, que vaya sola con su luz tan inquietante, que ya tuvimos bastante cuando estuvo en Yucatán. Lúdico arsenal armamentista eficaz para acabar la especie humana. Si a tornados y sicones no lo encaran, como un diablo voy a hacerme lo optimista. Comenzaba a terminar en una espina, un estruendo me hizo al piso de la cama. Desperté cuando buscando una paloma, una piedra destrozaba mi ventana. Todos cual divina diana, bajo fuego celestial. Los destellos son hermosos a lo lejos pasa una estrella fugaz. Pasa, pasa, sola raya, sola raya. Tú sigues sin hacer lo que hay que hacer y tú sigues sin amar lo que hay que amar. Sola raya, sola raya. Hermoso que si siempre luego es peligroso y si no lo pareces todavía más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Sola vaya, nadie venga a decirme que es total la seguridad. Y sola vaya, sola vaya. Sigue sin hacer lo que hay que hacer y tú sigues sin amar lo que hay que amar. Sola vaya, sola vaya. Los destellos son hermosos a lo lejos pasa una estrella fugaz. Bueno, ahí teníamos la agrupación Buena Fe con este tema denominado Sola Vaya y que nos adentra en este territorio de lo posible en un universo, bueno, que ofrece riesgos, que ofrece peligros y un cielo que ha estado bajo el escrutinio de los humanos desde que tuvimos posiblemente conciencia de lo que significa ser habitantes de este planeta y de este sistema donde, bueno, ahí están los riesgos, ¿no? Y esos riesgos lo que nos interesa es tener en cuenta siempre que vivimos en un planeta del que, bueno, el cielo está presente y en algún momento ese cielo nos puede traer sorpresas. Ya lo veíamos con la presentación anterior, con la charla anterior, que lo importante aquí es que estamos haciendo cosas, por ejemplo, la contaminación lumínica, y esa contaminación lumínica es parte de todas las contaminaciones que le estamos haciendo al planeta, y todas esas contaminaciones tienen que ver un poco con lo que ha sido, vamos a repasar rápido esta presentación aquí que hemos hecho, simplemente para hacer algunos comentarios, porque, bueno, los cometas están por todos lados, las estrellas fugaces también. Es muy bonito ver la luz de una estrella fugaz y pedir un deseo, pero lo que posiblemente no sea muy bonito sea ver
que uno de estos objetos un poco más grande de lo normal se aproxime a nuestra Tierra. Y nos dice esta agrupación, hay que hacer lo que es necesario hacer, y la pregunta que es conveniente que nos hagamos todos es si estamos haciendo lo necesario. Ya veíamos con este tema de la contaminación lumínica, que bueno, afortunadamente ha quedado muy bien conectado con el tema de hoy, que en términos de lo que le está ocurriendo al planeta, pareciera que no estamos haciendo todo lo que hay que hacer y no estamos amando todo lo que hay que amar. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, sobre todo porque, bueno, no estamos exentos, pues, de que estas cosas nos ocurren. Y bueno, ahí lo tienen. Creo que allí finalizaba. Esto no está planificado así, pero si nosotros vivimos en este planeta y es en él donde tenemos nuestros pies, nos resulta curioso que haya sido el cielo el gran orientador de las cosas, y lo sigue siendo, porque siguen habiendo astrónomos aficionados, astrónomos profesionales, que siguen escrutando el cielo, y quizás con esta contaminación lumínica, a alguien que esté escrutando el cielo, que esté observando el cielo, y pueda hacer una alerta temprana sobre uno de estos objetos que andan por el universo y que eventualmente nos pueden llegar, bueno, esa alerta temprana nos permite tomar previsiones, pero si la contaminación lumínica está haciendo lo que está haciendo, probablemente entonces no nos llegue esta alerta temprana. Y por otro lado, bueno, estamos en este ámbito de que lo que le hemos hecho al planeta es una cosa que va prácticamente, de acuerdo con todos los estudios, aproximándose a un punto de no retorno. Y ese punto de no retorno hay que tener en cuenta que si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, pudiéramos entonces perder nuestro lugar de observación. Y el único lugar privilegiado de observación que seguimos teniendo, independientemente de los observatorios extraterrestres que hoy día tenemos, el lugar de observación por historia, pues, por evolución, por lo que sea, es justamente la Tierra. Por eso nos iniciamos con esta actividad de geoastronomía hoy, porque nos llama la atención que observando el cielo, nos olvidemos un poco de prestarle atención al suelo, ese que es el que en definitiva nos da la vida, y que seguramente muchas cosas que podamos encontrar en el cielo nos ayuden a seguir manteniendo el suelo donde estamos haciendo la vida que queremos hacer. Por eso hay que celebrar sin duda la llegada de este diplomado, porque nos estamos uniendo. No solamente para estar juntos, porque de hecho lo que está ocurriendo es que no estamos necesariamente juntos debido a las distancias que nos separan a unos observadores de otros a través de la internet. Bueno, pero queremos hacer algo juntos. De eso se trata. De que si bien no físicamente no estamos juntos, bueno, a través de la idea del trabajo que podamos hacer como divulgadores, bueno, estamos intentando hacer algo juntos. Y parte de eso, hacerlo juntos, es tomar un poco conciencia, pues, de estos problemas como la contaminación lumínica y como el resto de las contaminaciones que podrían dar, bueno, jaque a lo que significa la humanidad, que en definitiva es la gran observadora del cielo, si bien no es la única. Porque hay evidencia de que hay otras especies que utilizan, como bien lo dijo el profesor Franco, que utilizan las estrellas, que utilizan el geomagnetismo, que utilizan una cantidad de factores que tienen que ver con la Tierra para orientarse. Por tanto, no somos los únicos observadores. Ahora, pareciera que en alguna medida somos los más conscientes, y yo aquí eso lo coloco entre comillas, porque el tema aquí es la posibilidad que tenemos entonces de desarrollar digamos, estos conocimientos para tener en cuenta el, el desarrollo a futuro de lo que es la humanidad.
Vamos a cambiar de presentación porque nos vamos a iniciar en la siguiente. La siguiente presentación pues nos va a llevar a iniciar el tema de hoy. Y ese tema de hoy, como ya lo hemos tenido anclado con esta presentación que hemos hecho, hemos querido introducirlo de esa manera porque nos parece pues lo más apropiado en términos de lo que significa eso que desde el principio en la otra actividad habíamos llamado humanidad. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, hoy nos estamos iniciando con lo que se denomina pedagogía de la geoastronomía o pedagogía geastronómica, como ustedes lo quieran ver, y nos vamos a iniciar con este tema de la Tierra como nuestro puesto de observación. Por eso hemos iniciado con Sola Vallá, este bonito tema que nos ofrece, porque la música siempre nos va a ofrecer cosas, y en astronomía hay unos cuantos temas que nos pueden ilustrar desde lo poético hasta lo divulgativo, hasta lo académico. Y bueno, quiero hacer un break antes de iniciarme ya formalmente con la clase de hoy, que es lo siguiente. Ayer recibí al menos 2 correos de personas que ya están intentando o quisieron entregar sus mapas. Ayer yo dije que nosotros vamos a terminar el próximo martes, que es 15 de agosto, y que las personas tenían un mes para entregar sus mapas, entregar sus recursos evaluativos. No hay que adelantarse, tampoco atrasarse, pero no hay que adelantarse. Y no hay que adelantarse quiere decir que tenemos tiempo para hacer las cosas. Lo ideal es hacerlas bien. Lo mejor detallado posible cada una de los mapas que entreguemos, donde se incluya esto que estamos haciendo, que es este diplomado de divulgación, donde se incluya desde el inicio hasta el final, como lo decíamos ayer, pero no se trata de hacer algo tan rápido, o sea, no le veo, digamos, el sustento, porque ni siquiera, yo lo decía ayer, es que yo no he terminado, yo termino el próximo 15, y recuerden que en este diplomado, los programas que abordan hasta 8 horas son los que se evalúan a través de los recursos que se han establecido. Y bueno, la evaluación que yo les he solicitado tiene que ver con todo el trayecto de los 2 programas con los que estamos trabajando, que al final es uno solo que en el segundo nos vamos a inmiscuir más en esto digamos, de la idea de la enseñanza, del aprendizaje, de la pedagogía, de la astronomía, pero pensada desde la Tierra y pensando en la Tierra, no solamente pensada desde la Tierra, sino también pensando en la Tierra. Nada menos y nada más que acabamos de pasar en julio, y julio ya es oficial a través de las mediciones que se hacen en los distintos centros de investigación climática del planeta. Oficialmente julio del 2023 es el más caliente de la historia de los registros de temperatura. Algo estamos haciendo los humanos que está generando esto. Recordemos que el planeta, y por eso nos vamos a referir al tema de la geoastronomía, porque nosotros no podemos hablar de astronomía si no sabemos dónde tenemos los pies. Y los pies nuestros están en este planeta. Este planeta está ceñido por una cantidad de equilibrios, y esos equilibrios, quizás, y aquí tenemos las dudas, ¿qué tan relacionados son los equilibrios terrestres con los equilibrios en el sistema solar? ¿Qué tan emparentados están los equilibrios del sistema solar con los equilibrios galácticos? Me refiero a la galaxia llamada Vía Láctea. Hay cosas que todavía no entendemos, no las entendemos bien. Hay otras que están muy bien estudiadas, pero hay otras cosas que no lo están tanto. Entonces, los equilibrios, y esa va a ser una de las palabras clave en lo que nos resta de encuentro a nosotros en este programa que tiene que ver con la pedagogía, el tema de los equilibrios. El tema de los equilibrios. ¿Por qué? Bueno, porque
ciertamente hay unos equilibrios que están rotos. ¿Cuánta responsabilidad tenemos los humanos allí? Bueno, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo, pero ciertamente los humanos tenemos una cuota de responsabilidad que hasta ahora la evidencia científica, ojo que estamos hablando de la evidencia científica, no estamos hablando de pseudociencia, nos mete en una situación donde pareciera que estamos en problemas, pues, y buena parte de esos problemas los hemos venido creando nosotros con nuestros aportes antropogénicos en términos de los gases de efecto invernadero, por ejemplo. Ya lo veíamos con la contaminación lumínica, pero está la contaminación de agua, está la contaminación del aire. Hay circunstancias que le están ocurriendo a este planeta y ese es nuestro puesto de observación. Ahí ustedes lo ven en la imagen, que es, digamos, el sello de inicio de este diplomado, que alguien observando desde el planeta Tierra y esa observación. Si no tenemos desde dónde observar, ¿cómo vamos a observar? Esa es la gran circunstancia que nos lleva a pensarnos a nosotros mismos. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hablar antes de referirnos a la geoastronomía es que nosotros tenemos un planeta rocoso que forma parte de esos 4 planetas interiores del sistema solar y que esas características que le confieren ser un planeta rocoso no son las mismas circunstancias que dieron origen al resto de los planetas, porque recuerden que el resto de los planetas, los 4 restantes, de los 8 en total, son planetas gaseosos, o al menos en buena parte de su estructura son gaseosos. Y esos planetas responden a la formación de un equilibrio en el sistema solar y un equilibrio que responde, según las leyes de gravitación universal, fundamentalmente al fenómeno de gravedad. Por tanto, el que los planetas interiores del sistema solar se hayan formado con una estructura rocosa y que obedezcan a las leyes del movimiento, nos habla de que, bueno, hay un equilibrio y ese equilibrio tiene que ver con que ciertamente, por ejemplo, como lo planteaba el profesor Félix o el profesor Orlando, la ley de gravedad es una ley de reciprocidad. Eso nos lleva a pensar que nosotros atraemos al Sol tanto como el Sol nos atrae a nosotros, pero la Luna nos atrae a nosotros tanto como nosotros atraemos a la Luna, y el resto de los planetas, cada uno de los planetas del sistema nos atrae a nosotros tanto como nosotros los atraemos a cada uno de ellos. Entonces, esa ubicación es importante porque pudimos haber sido el primer planeta en orden del sistema solar. Bueno, el primer planeta lo conocemos y tiene unas cualidades donde no sabemos si hay vida. Lo más probable es que no la haya, al menos la vida que nosotros conocemos. Por tanto, la estructura y ubicación del planeta Tierra son de suma importancia para la astronomía, porque son esa estructura y esa ubicación la que permitieron el desarrollo, la evolución de la vida hasta el punto de esta vida que llamamos humanidad. Y eso somos sin duda nosotros. Por eso nosotros, desde el primer encuentro que tuvimos, nos hemos referido fundamental a este tema de la humanidad, porque somos los que estamos en alguna manera reflexionando sobre esto, o al menos eso creemos en nuestro egocentrismo. Creemos que somos los únicos que estamos filosofando prácticamente sobre estas posibilidades y el que somos como vida y esa vida que estamos haciendo con ella. Entonces, tanto la estructura, esta que hemos denominado, el planeta es rocoso, pero no es inamovible. Cuando digo inamovible, quiere decir que no es una estructura, no es una piedra, pues. Y ahí lo ven ustedes, toda la teoría tectónica de placas que permite que hacer un conocimiento muy, muy formal sobre la formación de montañas, etcétera. Quiere decir que nuestro planeta también, como lo decíamos ayer, es dinámico. Y ese dinamismo, bueno, ¿quién no ha sentido un temblor, sobre todo en una zona como esta de los Andes, que tiene una sísmica relativamente alta en relación con otras zonas del planeta? Y eso se debe a que siendo el planeta rocoso no quiere decir que es una piedra.
tiene un dinamismo, y ese dinamismo tiene que ver con una cantidad de condiciones internas del manto, de la corteza, que hacen que esa estructura se mantenga, pero que también al mismo tiempo se vaya cambiando gradualmente. Por supuesto, y aquí viene una cosa fundamental, que es que los cambios geológicos, los cambios astronómicos, son cambios muy, muy lentos, son cambios graduales, cambios que en el mejor de los casos llevan años, llevan meses, y hay cambios que llevan miles de años, cientos de miles de años. Entonces, claro, la vida no apareció aquí de la nada. Hay circunstancias que tienen que ver con esa estructura y ubicación que le permitió el advenimiento de la vida. Hoy día, por ejemplo, una de las teorías que se debaten en términos del origen de la vida es si la vida es extraterrestre. Y cuando digo extraterrestre, no me estoy refiriendo a estas cosas un poco traídas de los cabellos de gente que tiene programas en la televisión, que hay unos extraterrestres que llegaron y aterrizaron aquí, dejaron gente. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la teoría de la panspermia, que implica que buena parte de los componentes, por ejemplo, el carbono, no es un material que abunde en la Tierra originaria, sino que es un material que llegó a través de cosas como los meteoritos cargados de carbono. Y ese carbono, ese átomo, que es un átomo genial, espectacular, porque ha tenido digamos, la característica esta de ser tan versátil, que permite cantidad de enlaces, que permite la formación de moléculas muy largas, muy complejas, bueno, que es el ADN. Y ese ADN es el que en todas las especies que habitan este planeta es la moneda de cambio para la existencia de la vida. No hay un ser viviente en este planeta que no contenga el material genético, bien sea el ADN, que es el que tenemos nosotros, o el ARN, como lo tienen algunos otros organismos. Pero todos dependemos de la posibilidad de unirnos digamos, de que nuestra estructura básica se una en moléculas, y esas moléculas forman moléculas un poco más grandes, y al final aparecen las macromoléculas. Todo eso se origina en la estructura y en la ubicación del planeta Tierra. Es que tenemos las condiciones suficientemente necesarias para que la vida exista de esta manera. Que la vida puede existir de otra manera, seguramente. Creo que hoy día quien trabaja en astronomía no puede tener dudas de que seguramente en otros lugares del mundo no puede ser, digamos, del universo, me refiero, no puede ser tan malas las leyes del universo como para que en otros lugares del universo no existan otras formas de vida, o incluso, ¿por qué no?, algún planeta en alguna otra galaxia con las condiciones muy parecidas en términos de estructura y ubicación del planeta Tierra, como para que la vida se dé de la misma manera. Por supuesto, ojo, no es solamente estructura y ubicación, es el resto de las condiciones, como la panspermia, por ejemplo, siendo que es una teoría, esto no es una ley, es una teoría, es una idea de cómo se originó la vida sobre este planeta. Entonces, bueno, pudiera darse otra circunstancia. Y esa circunstancia, incluso sabemos que los astrónomos, hay ecuaciones hasta que definen la posibilidad de la vida inteligente en esta galaxia o incluso en el universo. Pero no perdamos de vista nunca que es la estructura y la ubicación de este planeta la que permite tener la relación que tenemos con el cosmos. No hay un argumento distinto de esto, más allá de que otra civilización, quizá con una estructura incluso distinta, haya también permitido la vida, y que esa vida incluso nos esté observando. Pero eso son conjeturas. Lo que sí nosotros debemos tener claro es que esto que tenemos, que llamamos Tierra, es nuestro piso, y es desde allí donde hemos venido observando al universo. Bueno, la geoastronomía entonces es una forma de hablar de la astronomía, pero que tiene que ver de la astronomía desde el suelo. Es decir, recordemos que no es lo mismo ver el cielo desde el Ecuador
a verlo desde los polos y a verlo de las zonas intertropicales. Estamos hablando entonces de las zonas geoastronómicas. Recuerden que las zonas geoastronómicas son 5 zonas geoastronómicas a saber. Esas 5 zonas geoastronómicas tienen que ver con el posicionamiento de cualquier observador en algún punto del planeta Tierra. Y ese punto nos ubica dependiendo de la latitud en la que nos encontremos. Si nosotros vamos a 90 grados de latitud norte o vamos a 90 grados de latitud sur, pues hemos hecho un recorrido total de 180 grados. Si estamos a la mitad de eso, estamos en el Ecuador. Si estamos muy al norte o muy al sur, tenemos un cielo por observar, distinto del cielo del Ecuador o ligeramente distinto. No es que es una cosa que va a cambiar totalmente, pero es ligeramente distinto. Y luego tenemos las zonas intertropicales. La gran pregunta que hay que hacerse es, ¿eso cambia la percepción del universo que se pueda tener o la percepción del espacio? Bueno, claro que sí. Y la evidencia en buena medida es que las sociedades que se han desarrollado sobre el planeta y que se han desarrollado observando el cielo, porque el cielo se convirtió seguramente, y esto es simplemente una hipótesis, en un centro de atención nocturno porque no había luz, luz artificial. Ya lo veíamos con el profesor Franco, que la primera luz artificial que tuvimos es una luz natural y era la luz que nos llegaba del fuego, que cuando aprendimos a dominar el fuego. Pero antes de eso, los pobladores, los humanos que observaron el cielo, lo hacían desde la oscuridad de la noche terrestre. Y no es lo mismo que tú tengas 6 meses de luz, por ejemplo, o de una luz tenue, como ocurre muy al norte o muy al sur, a que tengas toda una noche, unas 12 horas de oscuridad y unas 12 horas de luminosidad. Piense que todas esas condiciones que da la geoastronomía o que nos da el posicionamiento de estar en diferentes zonas geográficas, de alguna manera configuró la forma en que los humanos fueron desarrollando conocimientos sobre su entorno. Y todas las sociedades han evolucionado con base en el desarrollo del conocimiento del entorno. Cuando, por ejemplo, se comenzó a trabajar de forma sistemática la agricultura, que es una de esas primeras dedicaciones de los humanos para pasar de la etapa de ser nómada a estar ubicados en un determinado lugar. Bueno, la gran parte de las observaciones respecto a cuándo sembrar en las épocas del año obedecían a la observación del cielo, que en definitiva era el que hablaba de cómo se iban a venir las diferentes estaciones que permitían entonces sembrar un tipo de cultivo u otro, pero respondiendo fundamentalmente, por ejemplo, a una cosa que es fundamental para cualquier cultivo, que es el agua. Porque estamos hablando de que primeros pobladores no utilizaban recursos agrícolas como los que tenemos que utilizar hoy, ya casi que no es una elección. Cualquier cultivo que se plantee hoy en este planeta, pues requiere de unos recursos que son diferentes incluso del agua. El agua siempre va a ser importante, pero hoy día requerimos de fertilizantes, hoy incluso requerimos de algunos agentes químicos que controlan plagas, que controlan las circunstancias del suelo, alcalinidad, salinidad, etcétera. Y si no tenemos esos recursos, pues la agricultura no florece. Pero en las primeras de cambio, lo que se requería era fundamentalmente el tema de unas temperaturas adecuadas para ciertos cultivos y de una cantidad de agua también adecuada para ciertos cultivos. Eso lo fuimos aprendiendo a la medida que fuimos domesticando algunas plantas. Y tal es así la influencia del cielo que nos derivó en influencia de algunas plantas, que fíjense que, por ejemplo, un libro como el Popol Vuh habla del hombre de maíz, es decir, la expresión de la misma, del mismo alimento, somos lo que comemos, se dice muy seguido por allí. Bueno, ahora el maíz es una planta de zonas tropicales o intertropicales.
no vas a encontrar, por mucho que lo desees, no vas a encontrar maíz que se desarrolle bien en las zonas polares. Lo vas a encontrar en el entorno del Ecuador y la cercanía de las zonas intertropicales. Entonces, esas cosas, de alguna manera, la geoastronomía que permitió la observación detallada, sistemática del cielo para poder plantar el maíz, bueno, dieron con la posibilidad entonces de que el hombre mismo, la humanidad, se definiera como dependiente del maíz, salida del maíz, una cosa espectacular. Entonces, nosotros tenemos que atender muy bien esto de la geoastronomía, porque hacer divulgación, y la hacemos perfectamente, sin problema, desde Mérida, con las cualidades que tiene el cielo de Mérida, con las limitaciones que tiene, como bien, por ejemplo, nos lo hacía ver el profesor Orlando en cuanto a las estrellas que podemos observar cuando salen en el firmamento. Nosotros tenemos la sierra, tanto la Sierra de la Culata como la Sierra Nevada, que nos impiden que, digamos, con el plano definitivo de la Tierra, en ciertos grados es que vamos a observar la aparición de algunas estrellas. Quien vive en lo plano lo va a observar antes, estando en el mismo país. Estamos hablando de que la divulgación por este tema de la geoastronomía tiene sus limitantes y tiene sus ventajas. Seguramente para cualquier persona que haya acampado en los páramos merideños, el cielo en los páramos merideños es una cosa única. Y seguramente quien también haya acampado en algunas zonas llaneras del sur del país, bueno, verá que el cielo también, en la ausencia de esa luz de la cual nos hablaron en la entrega pasada, bueno, el cielo te ofrece una visual espectacular. Y esa es la visual que tenían los que originalmente poblaron este espacio, este punto azul que hoy nos permite entonces tener esa posibilidad de nosotros estar conjeturando cosas que tienen que ver con cómo entendemos pues, el universo, cómo entendemos la Tierra. Entonces, claro, esa geoastronomía es la que tenemos que observar siempre, teniendo en cuenta, y es aquí donde yo voy a insistir en el rato que me queda trabajando con ustedes, compartiendo con ustedes, que hay cosas que tenemos que hacer. Por eso iniciamos con el tema de Sola Valla, porque hay cosas que tenemos que hacer. Si queremos seguir siendo observadores privilegiados de este planeta, todos y cada uno de nosotros, los que nos llamamos divulgadores en astronomía, tenemos que iniciarnos en esto de incluir en nuestro lenguaje, siempre que sea posible, la posibilidad de ayudar en esto que algunos denominan la salvación del planeta. Y la salvación del planeta porque, bueno, no hay duda de que estamos enfrentando quizás una de las etapas más difíciles que va a enfrentar la humanidad racional, como solemos creer que somos, la humanidad racional frente a los problemas, muchos de los cuales nosotros mismos hemos creado. Pero hoy yo no me voy a referir fundamentalmente a eso, eso será en la segunda entrega. Vamos a trabajar más este tema de la idea de la geoastronomía, como la posibilidad que tenemos entonces de tener observaciones relativamente distintas e influencias relativamente distintas del cielo, dependiendo de donde estemos ubicados. Entonces, comencemos por decir, sin duda, que la astronomía ha sido fundamental porque nos llevó a hacer algo que en el caso del método científico es crucial, que es la observación. Es verdad que nosotros seguramente aprendimos a hacer la observación durante el día, porque siendo cazadores y recolectores, bueno, teníamos que observar los distintos colores, teníamos que observar las distintas dinámicas, teníamos que observar los distintos cambios que ocurren a lo largo de un día. Y esa observación era importante, fue tan importante que, digamos,
de forma dramática, pudiéramos decirlo, ha hecho que nuestro cerebro evolucione en el sentido que ha evolucionado. Pero el aguzamiento, el foco mucho más complejo de observar estos fenómenos estelares, como por ejemplo el Sol como fuente principal de energía, y esa idea que tenemos que el Sol se oculta, el Sol aparece, y en algún momento llegar a la conclusión, imagínense lo que significa esto, que en algún momento llegásemos a la conclusión de que realmente el Sol no estaba dando vueltas en torno a nosotros, sino que nosotros estamos dando vueltas en torno a él, estamos rotando, ¿verdad? Y estamos también trasladándonos. Esto es una percepción que seguramente no apareció en las primeras de cambio, porque nuestro sistema de referencia, donde tenemos los pies, que es la Tierra, no nos los permitía. Y solamente como lo tratamos ayer con esto del razonamiento, de la parte racional, es que comprendimos o comenzamos a comprender que no éramos tan exclusivos en términos de lo que significaba el planeta Tierra, sino que éramos parte de un sistema que funciona y que funciona bajo unos equilibrios que son los que permiten que nos mantengamos hoy todavía y que la Luna tenga un periodo que es absolutamente predecible y que la salida del Sol sea predecible y que son estos fenómenos de observación los que nos dieron esa capacidad de razonamiento que tenemos los humanos. Si bien, insisto, eso lo tenemos nosotros, hay otros organismos, incluyendo insectos incluso, que tienen la capacidad de aprender de los fenómenos astronómicos y en función de esos fenómenos astronómicos tener un cierto comportamiento que va desde la migración hasta incluso los periodos de apareamiento para la perpetuidad de la especie. Entonces, la astronomía, que es una ciencia muy particular y la mayoría de las personas coinciden que es la primera ciencia, es la primera circunstancia donde los humanos nos volvimos sistemáticos para hacer registros, para hacer anotaciones, para llevar control, entre comillas, de los fenómenos que estaban ocurriendo y llegar a la detección de algo fundamental en esto del método científico, que es, digamos, la detección de los patrones. Y los patrones, que son los que en definitiva estudia la ciencia, son los que permiten hacer predicciones que sean, digamos, más factibles o menos factibles, pero que esas predicciones nos permitan entonces escudriñar en el mundo de lo posible. Hoy día, por ejemplo, se están haciendo predicciones en términos climáticos. Ahora, esas predicciones que dependen fundamentalmente de simulaciones computacionales, son predicciones que tienen que ver con la gran acumulación de datos. ¿En qué momento se acumularon esos datos? Bueno, afortunadamente, como lo hemos dicho desde la primera clase, nosotros tenemos una cantidad de instrumentos y esos instrumentos se han devenido por la racionalidad. Hemos querido tener una circunstancia de tener un horizonte más amplio de conocimiento y para ello ha sido la instrumentación de navegación, la instrumentación de medición, la instrumentación que tiene que ver con cambios o con generar cambios en los sistemas que nos rodean, en el ambiente. Bueno, esa instrumentación que en algún momento apenas era lanzar, tener un palo para defenderse o lanzar una piedra, bueno, hemos llegado al punto de que tenemos instrumentos tan complejos, pero pareciera tan sencillos de manejar como un teléfono móvil, un teléfono inteligente. Y esas cosas que la mayor parte de los estudiantes, si usted, hablando de las aplicaciones, si usted a un estudiante le hace la pregunta en una de estas jornadas de divulgación sobre cómo funciona su teléfono, la mayoría no sabe.
más allá de que la pantalla es táctil, pero no sabe realmente cuál es el trasfondo de todo eso. Eso quiere decir que hemos llegado a un punto donde estamos manejando tecnología que no sabemos realmente cómo funciona. Eso nos lleva a una sociedad tecnológica altamente pensante en la distracción y no altamente pensante en lo racional. Y ahí hay un peligro, y de esto hay muchas cosas escritas en las cuales yo no me voy digamos, a distraer con eso, pero bueno, pudiéramos estar frente, como lo aseguran algunos, pudiéramos estar frente a un cambio muy particular en la humanidad, porque, bueno, por primera vez en nuestra historia, en nuestras generaciones que nos van a suceder, están manejando cosas que ni siquiera saben cómo funcionan. Cuando Galileo manejó un telescopio, sabía cómo funcionaba el telescopio. Cuando, digamos, los primeros navegantes manejaron un sextante o manejaron una brújula, sabían cómo funcionaba. Y bueno, hoy día estamos teniendo instrumentación que no sabemos bien cómo funciona. Que tenemos especializaciones y que hay personal técnico que se dedica a eso. Bueno, bien, eso es correcto. La pregunta es, ¿eso no generará una bifurcación en los humanos que evolucionen? Esa es una de las grandes preguntas que debemos hacernos. Entonces, hemos dicho que la astronomía es una ciencia muy antigua, la mayoría coincide, es que es una ciencia, la primera de la ciencia, pero antes de ser ciencia, simplemente fue observación, simplemente fue metódica y se metió en la cultura de los pueblos, al punto que sin ser ciencia, por ejemplo, en los pueblos de Mesoamérica, bueno, manejaron calendarios sumamente complejos que hoy día, con toda la tecnología esta que hemos mencionado de inteligencia artificial, de teléfonos inteligentes, de computadoras que son capaces de hacer predicciones sobre el clima, todavía no entendemos bien cómo fue posible que, por ejemplo, los mayas hicieran un calendario tan complejo que incluía, por ejemplo, un fenómeno muy lento en esto que llamamos fenómenos astronómicos, que es la precesión del planeta Tierra, que es recordemos que la precesión del planeta Tierra dura aproximadamente unos 26.000 años. Bueno, ¿dónde están las personas que viven 26.000 años para hacer esas anotaciones? Afortunadamente, existen los patrones y existen, digamos, el registro. Y la observación de esos registros fue lo que permitió entonces generar esto. Pero entonces eso nos lleva a una duda fundamental en la que, bueno, hay mucha tela que cortar y uno no debe ni irse de un lado ni del otro, sino tratar de estar lo más equilibrado posible. Pareciera entonces que la humanidad es más antigua de lo que la mayoría de nosotros cree. Porque si tenemos un registro o tenemos una percepción de conocer la precesión del planeta, que dura unos 26.000 años, y tenemos calendarios cíclicos como el calendario maya, que dura un poco más de 2.000 años, quiere decir entonces que hubo gente a lo largo de mucho tiempo que hizo esos registros, que probablemente lo hizo, digamos, pasó la información por vía oral o se conservó en algunas formas de escritura que todavía no tenemos conocimiento. Entonces, todo pareciera indicar, o al menos nos lleva a la duda, de que la humanidad pareciera ser más antigua de lo que nosotros mismos estamos creyendo. Porque 26.000 años son 26.000 años. Y, por ejemplo, se dice que los humanos que poblaron el continente americano llegaron aproximadamente durante el último periodo de glaciación, un poco más de 10.000 años. Sin embargo, evidencia fósil que se ha encontrado en los últimos años hablan de humanos en este continente con edades superiores a los 17, 18.000 años. Entonces, ¿cómo es esto de que llegamos hace 10.000
y resulta de que tenemos evidencia fósil que sustenta unos 17 o 18 mil años. O cómo es esto que tenemos unos calendarios tan complejos hechos por las civilizaciones mesoamericanas o unas civilizaciones muy complejas en términos de la construcción como las civilizaciones de Sudamérica, y entonces resulta que llegamos hacia 10.000 años. Aquí hay cabos sueltos que aparecerán, que se unirán, que tendrán asidero en la medida, por supuesto, que se incrementen los hallazgos que tienen que ver con esto de la arqueología fundamentalmente. Hacia atrás es muy difícil conocer las cosas que ocurrieron, sobre todo porque, insisto, buena parte de los registros, buena parte de las mediciones probablemente estén perdidos, se han recuperado en algunas piedras, en algunas tablillas, de alguna manera se ha recuperado en algunos papiros, pero no tenemos la certeza total de que eso que conocemos sea lo que realmente es la totalidad de la evolución de de las sociedades, pues, antiguas, de las sociedades humanas. Entonces, aquí hay que dejar la ventana abierta en nuestra divulgación de que así como es posible la vida, también es posible que nosotros seamos más antiguos de lo que creemos y que incluso, ¿por qué no? Cosas que aparecen en lo que no es racional, que es más místico, como por ejemplo una primera gran extinción de los humanos o quizás no una extinción total, pero sí un gran cataclismo que nos llevara hacia el final y que arrancamos de nuevo. Prácticamente hicimos un reseteo producto de algún cataclismo global, como lo puede generar efectivamente una de estas rocas con las que hemos comenzado con este hermoso tema del grupo Buena Fe. Sola vaya, pero si llega sola y hace lo que puede hacer, como lo hizo ese meteorito en la península de Yucatán, que nos abrió el camino a los mamíferos porque generó la extinción de los grandes reptiles, bueno, también es posible, porque además hay evidencia que garantiza que otros cuerpos se han estrellado con este planeta y que esas consecuencias que tienen en cuerpos haciendo eso, estrellándose contra el planeta y generando cambios, bueno, todas esas cosas son posibles. Pero bueno, afortunadamente la astronomía sigue haciendo su trabajo. Las personas que hacen astronomía de forma aficionada son tan importantes como los que lo hacen de forma profesional, por una razón muy simple. El cielo es tan amplio que seguimos teniendo muchas dudas del cielo. Vean ustedes algún artículo de estos que tienen que ver con la física de frontera, con la astrofísica, y van a leer allí cosas muy curiosas que tienen que ver con la falta de entendimiento de fenómenos estelares, que todavía, pues, dada las dificultades que tenemos de observación de los procesos, porque o bien están a mucha distancia, o bien no tenemos todavía los instrumentos necesarios, bueno, pues entonces seguimos teniendo muchas dudas. Y esas dudas hacen que nosotros sigamos pensando en la astronomía como una ciencia que tiene un altísimo grado de responsabilidad en el futuro de la humanidad. Cuidado con eso, porque quizás si la humanidad sobrevive a las cosas que le estamos haciendo a este planeta, la única alternativa que nos quede sea irnos a otro lugar. El planeta se impondrá producto de sus equilibrios, pero hay que recordar que todo lo que tiene un origen, pues tiene un fin. Y si bien nosotros podemos extender la vida de este planeta, tenemos que entender que también la vida en algún momento se va a acabar, simplemente porque el sistema natural llamado sistema solar va a llegar a su final. ¿Y quiénes son los que van a tener la voz cantante en la búsqueda de un lugar a dónde irnos? Bueno, eso lo van a hacer los astrónomos. Insisto, tanto los aficionados como los profesionales. Así que todos son importantes. Muy bien, entonces, esto de la geoastronomía generó en los pueblos originarios, desde su mística, una cantidad de
de creencias que conformaron ese acervo cultural de cada uno de los pueblos que ha venido evolucionando a lo largo de la historia del planeta. Y fíjense entonces que es tan importante esto que las culturas difieren en la forma, si bien hay cosas que son comunes, pero difieren en algunos aspectos que tienen que ver con la evolución. Fíjense que en el origen de la mayor parte de los pueblos del mundo, en términos de lo que es su acervo cultural, aparecen la figura de una serpiente. Y no es de extrañar, porque si miras el cielo nocturno y ves la Vía Láctea, vas a tener una idea más o menos perceptiva de que hay una serpiente en el horizonte oscuro de la noche y, digamos, porque recuerden que lo que nosotros jugamos somos patrones y uno se imagina los primeros patrones de los humanos que observaban el cielo, no sería extraño pensar que la Vía Láctea se la haya tomado desde los inicios de la percepción del cielo como una serpiente. Por tanto, en el origen de buena parte de las culturas del mundo, digamos, en lo que está registrado como origen de las culturas del mundo, bueno, aparezca entonces la serpiente. Y después a la serpiente se le han dado unos papeles un poco más terrenales. Pero bueno, eso no es un tema que debamos nosotros tomar en cuenta en este momento. Así que lo hemos dicho, es la percepción un asunto importante, la percepción humana. Y esa percepción humana, en definitiva, es la que nos lleva a pensar en los procesos educativos, los procesos pedagógicos que hemos venido trabajando a lo largo de estas horas. Así que la percepción, bien sea en un proceso educativo formal, el de la escuela, como los procesos educativos que algunos pueden llamarle informales, como la divulgación, son importantes. Porque si una persona tiene diversidad de percepción, bueno, hay que saber trabajar la diversidad de percepción. Pero también, y cuando decimos diversidad de percepción, estamos hablando de problemas auditivos, de problemas visuales, de problemas incluso táctiles que tengan que ver con el manejo de alguna instrumentación. Pero la percepción entonces es muy importante, porque no es poca cosa que la percepción de la luna vista a través de un telescopio o incluso teniendo la posibilidad de acceder a conjuntos de fotografía que tengan que ver con la superficie lunar, nos permitan entonces tener una idea un poco más compleja quizás o un poco más acabada de lo que es la luna como satélite de nuestro planeta. Pero entonces, fíjense que la percepción juega un papel muy fundamental en todo esto, la percepción humana. Y aquí, por eso es que dentro de este diplomado se ha incluido este tema de la integración de personas que tienen diversidad de percepción, porque la diversidad de percepción no quiere decir que sean inferiores o que sean superiores. La diversidad de percepción lo que nos habla es justamente de una diferencia, y las diferencias no son malas per se. Las diferencias son las diferencias. La biodiversidad se da con base en esto que hemos llamado sin duda las diferencias en las diferentes capacidades o las variaciones en las diferentes capacidades que tienen las personas y que tienen los organismos de hacer cosas, de cumplir funciones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces es la educación un asunto humano no exclusivo. Recuerden que la educación estructurada es un asunto que pareciera ser exclusivo de la humanidad, pero la educación como proceso en general, como el proceso de que unos organismos enseñan a otros y algunos organismos aprenden de otros, bueno, ese es un proceso natural. Es decir, la educación como la divulgación, como lo hemos definido desde el primer día, son procesos naturales. Se dan en todas las especies. Todas las especies son capaces de divulgar, insisto, quizás sin una sin una metodología, pero al final lo hacen, porque un ave o una pareja de aves que enseña a cazar a los polluelos que en definitiva van a ser los que le sustituyan en el ecosistema,
bueno, están haciendo un proceso educativo que no es como el educativo nuestro, estructurado, con currículo, pero es un proceso educativo. Por tanto, una cosa que debemos tener muy en cuenta siempre es que tanto la educación como la divulgación son procesos naturales que tienen que ver con nuestras propias ideas y que tienen que ver con nuestra percepción. Esto es muy fundamental, con nuestra percepción. Bueno, y fíjense que desde el punto de vista de la geoastronomía, con la llegada de esto que se llamó la pandemia, la gente hizo algunos retrocesos. Yo no voy a decir que malos o buenos, algunos retrocesos a pensar la astronomía como algo más místico que racional. Y aparecieron toda clase de cosas que tenían que ver bueno, con ideas místicas sobre que el COVID era algo, bueno, que respondía a alguna situación astronómica particular. Y bueno, yo no voy a dejar, digamos, una puerta cerrada frente a esto, pero tampoco hay que abrir la puerta. Estas son cosas que hay que meditarlas, porque a lo mejor este equilibrio que lo decíamos en otro encuentro, este equilibrio que tiene que, con la aparición del COVID, para algunos forma parte de ese equilibrio de regulación de población que está intentando hacer el planeta en términos de lo que se conoce como la teoría de Gaia, por ejemplo, que fue lanzada, recuerden ustedes, por allá en los años 60 por James Lovelock. Bueno, la Tierra como un superorganismo. Y la Tierra como un superorganismo es capaz de generar situaciones que sean capaces de regular las poblaciones del planeta. Desde los movimientos tectónicos hasta la aparición de un virus como el COVID o algunos otros virus como la influenza aviar o la gripe porcina, o vaya usted a saber cualquier cantidad de cosas que para algunos antropogénicamente son más nuestra responsabilidad que otra cosa, porque hemos venido agotando buena parte de los ecosistemas del mundo. Bueno, en definitiva, las cosas están allí puestas sobre la mesa. Es decir, apareció el COVID y eso es parte, y fíjense que afectó a regiones del mundo de forma diversa, porque, por ejemplo, el virus era tan sensible o es tan sensible a los cambios de temperatura que en los países tropicales la influencia, digamos, los procesos fueron menos letales que en los lugares donde el frío permitía una mayor persistencia de este virus. Entonces, estar ubicado en la Tierra permitió que los diversos grupos humanos tuvieran una percepción distinta de este virus, más allá de las teorías de la conspiración, ¿no? Estamos hablando o tratando de meternos un poquito en los términos clínicos como tal, pero lo que sí ocurre es que esto apareció y que forma parte de lo que pues, nos conformamos como humanos. Bueno, en definitiva, para ir ya cerrando, en la geoastronomía lo que nos plantea es la unidad de los fenómenos que tienen que ver con lo geológico, con lo climático, ¿verdad? Que es lo que nos une, en definitiva, a la astronomía. No es lo mismo la observación, como lo hemos dicho, desde Mérida a desde el llano, de los fenómenos astronómicos. No se ven de la misma manera, si bien con unas similitudes muy, muy particulares. No es lo mismo poder observar el cielo en una noche clara, y esto tiene que ver con los fenómenos climáticos, a poderla observar en medio de una borrasca. Pero estas cosas configuraron a la humanidad. Es decir, los procesos educativos, divulgadores de la humanidad que tienen que ver con la observación de las estrellas, que tienen que ver con la conservación de estos patrones que tienen que ver con sol, luna, etcétera, más las situaciones geológicas y sumado a lo climático, es lo que hace que nosotros, bueno, tengamos ese conocimiento de la astronomía que tenemos hoy y que además está diversamente percibida desde la región del mundo donde nos ubiquemos, porque tal es así como lo hemos colocado en el ejemplo anterior,
de las civilizaciones que han evolucionado para hacer las cosas que han hecho en relación con su entorno, y su entorno tiene que ver con la ubicación latitudinal, con la ubicación geológica, climática en donde se encuentra. Algunas personas, por ejemplo, refieren que los países del norte han evolucionado a un mayor rango de esto que se denomina desarrollo como producto de estos factores. Es decir, el hecho de tener 4 estaciones y que te prepares para un invierno que puede llegar a ser muy crudo, un invierno muy complicado, obliga a la mente en alguna medida a tomar una cantidad de previsiones, cosas que no ocurrió o no, o digamos, no era la constante en lugares geoastronómicos como el trópico, donde tenemos fundamentalmente 2 estaciones, si bien podemos extender un poquito las cosas, pero tenemos periodos de lluvia y periodos de sequía. Pero si estás muy al norte o muy al sur, resulta que entonces vas a tener periodos donde las heladas, bueno, no puedes sembrar nada, así que tienes que tomar previsiones. Eso, y insisto, yo no soy experto en estas cosas, pero es lo que está en la literatura. Esas cosas cambiaron la percepción humana. Por tanto, lo geoastronómico es muy importante porque, si, como lo hemos dicho antes, forma parte del acervo, pero también forma parte del comportamiento humano, que es el que nos sigue guiando en todas estas circunstancias que nos permiten entender el planeta. Bueno, y el mensaje con el que seguramente vamos a cerrar en la última reunión es que estamos en la Tierra y la Tierra es nuestro lugar de observación privilegiado. Debemos hacer cosas para cuidarlo, debemos hacer lo necesario. Hoy, por ejemplo, y quiero cerrar con esto, hoy es un día importantísimo en la historia de la humanidad, porque hoy es 9 de agosto y recuerden ustedes que el 9 de agosto se lanzó la segunda bomba atómica sobre una ciudad del planeta. Se han lanzado solamente, gracias a Dios, o yo no sé si es solamente gracias a Dios, pero en todo caso, gracias a que se han hecho las cosas que se hicieron en algún momento, solamente se han lanzado 2 bombas atómicas sobre ciudades. Una fue sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki, justamente hoy, 9 de agosto. Esa tierra que tenemos en esa visual fue asediada por una de las, en mi opinión, uno de los artefactos más malvados en contra de la humanidad, que es una bomba atómica. Y hoy debemos recordar ese acontecimiento porque eso ocurrió. Y ocurrió pudiendo no haber ocurrido, porque la historia es la historia y la historia nos da rasgos de las cosas que han ocurrido. Pero bueno, el asunto fue que ocurrió y que eso está registrado y que cientos de miles de personas murieron por este instrumento. Recuerden esto que hemos hablado de la instrumentación. Y si nosotros en algún momento, imagínense ustedes todas estas paranoias que tienen que ver con el desarrollismo, y en algún momento algunos han dicho que aquí hay suficiente cantidad de bombas atómicas como para que si se activan todas, bueno, aniquilan el planeta. Y cuando decimos el planeta, aniquilan lo que conocemos como vida, fundamentalmente. Bueno, eso es posible. Los arsenales nucleares que tienen los países que tienen armas nucleares, que no son pocos, son muchos, bueno, esos arsenales nucleares son muy poderosos, tan poderosos como una piedra enorme venida del espacio. Así hemos comenzado y así terminamos. Por su atención, gracias. Abrimos los micrófonos para las personas que quieran participar para despedir la jornada de hoy. Buenas, pueden hacer preguntas o hay un retorno o solicitar, alzar la mano, pueden
levantar la mano o simplemente escribir en el chat. Bueno, si no hay preguntas, podemos dar por terminada la charla de hoy. Edith, que tiene una pregunta sobre si están aceptando tesistas. Un momento, realmente. Tesistas, puede escribirlo en el grupo de Telegram, el administrador del grupo. Y ahora sí, por favor, Radamés, si es tan amable. Radamés. Buenas otra vez, por acá Radamés Arreta, o a pie de ruta. No sé si es oportuno, pero ya que la temática abarcó tanto, y aunque a nosotros la gente de esta ciencia no nos gusta tocarlo, tampoco voy voy a evitar hacerlo. Astrología. Entra la astrología y el marco de creencias y el que la hayan convertido en una pseudociencia en el marco del fenómeno astronomía ser humano que abarca este tema. Porque fíjese, por una parte, cómo se le da una relevancia tan grande a los astros de que los que la proponen y la difunden considera que estamos totalmente a merced de ellos. Y por otra parte, desde otra óptica, es como antiantropocéntrica, porque minimiza al ser humano ante cualquier fenómeno del cielo y del espacio. Entonces, ahí mi pregunta. ¿Entra la astrología en esto como cultura en general? Gracias. Radamés, voy a Sí, responderle como institución científica. Y por supuesto, como institución científica, no entraría en estos tópicos. Sin embargo, recordemos que la astrología fue el nacimiento de la astronomía y la astrofísica. Y de todas maneras, José va a responder una parte también. sí, bueno, gracias, Radamés. Mira, o sea, no es parte de este diplomado. La astrología no es parte de este diplomado y no tiene por qué serlo, además, porque pues hay gente que la considera una pseudociencia y yo no voy a entrar en ese debate si es pseudociencia o no. Simplemente la astrología es la astrología. Se basa en una cantidad de parámetros, de cosas. Yo creo que lo único positivo, y no quiero ser con esto discriminador de la astrología, pero ojo con esto que voy a decir, asumo toda la responsabilidad y las consecuencias de ello, que lo único positivo que tiene la astrología es que es antiantropocéntrica. Eso me gustó, justamente como lo plantea Radamés. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros hemos sido tan antropocéntricos que, bueno, hemos hecho las cosas que le estamos haciendo al planeta. Si hay una cosa que pudiéramos modificar en nuestra manera de ver el mundo, es no ser tan antropocéntricos. Es decir, nosotros pasamos de pensar en un sistema heliocéntrico a pasar entonces a un sistema en el que prácticamente somos homocéntricos. Es decir, pareciera que todo gira en torno a nosotros, pareciera que los humanos no solamente estamos destinados a poblar el planeta, sino también a conservarlo. El planeta se conserva solo. El planeta surgió sin necesidad de nosotros, la vida evolucionó sin necesidad de nosotros, ahora más bien nosotros lo que tenemos es que cuidar que no le hagamos mucho más daño, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, la astrología hace lo que hace y hay gente que cree en eso, buena parte de los opinadores respecto a la astrología dicen que es fundamentalmente charlatanería, pero bueno, es así. Eso es lo que está ahí, eso es lo que dice la gente, ¿no? Lo que sí es sustantivo es que la astrología no forma parte de este diplomado. Estamos dedicados a lo que tenga que ver con ciencia astronómica y ese es nuestro objetivo fundamental. Lamento que se me haya malinterpretado. O sea, no estoy proponiendo ni jugando con la idea de que lo sea. Es circunscrita justamente a esta hora de clase que usted dio,
donde abarcó una temática tan amplia, donde se permitió elucubrar o especular cosas, ¿ok? Es una realidad, o sea, yo no la defiendo y no tienen idea, estoy creando una estrategia para combatirla, porque considero que cuando un programa de radio o televisión citan a un astrólogo y le dan espacio mediático, están haciendo fake news. O sea, deberían decir lo que próximamente se va a mencionar es especulativo, fantasioso y carente de pruebas, porque así es. No, sino que me refiero que es un fenómeno cultural que se ha manifestado en diferentes civilizaciones y culturas a nivel del mundo, y por eso preguntaba, o sea, si dentro sin tener que aceptarla en sus preceptos, en lo que busca, ese fenómeno de respeto y de subordinación a los astros era como parte de esa parte de la materia, aunque la ciencia se ha encargado de desmontarla y desmentirla para quien quiera escuchar a la ciencia, porque no hay peor ciego que el que no quiera ver, y no hay peor sordo que el que no quiera oír. O sea, que conste, no la estoy proponiendo. Luego lo podemos desarrollar en privado, profesor José. Claro, no te malinterpretes, Radamés. Digo que, bueno, no es parte de esto, pero como tú bien lo dices, la astrología nos lleva un pedazo largo en términos de penetración cultural. Es decir, veamos los canales nacionales. No me voy a referir a los canales internacionales o a los canales de cable, etc. Veamos los canales nacionales. Creo yo, y aquí puedo estar equivocado, pero creo yo que por lo menos el 80% de los canales nacionales, los canales venezolanos, tienen algún programa de astrología. Y nosotros como divulgadores de astronomía o divulgadores de la ciencia no tenemos prácticamente ninguno, o por lo menos que sea diario, ¿no? En cambio, a diario tú ves que un canal X, un canal Y, tiene un programa sobre los astros y sobre las cosas. Y la internet pues está repleta de canales de YouTube donde la gente lanza unas cartas y unas cosas, y es un fenómeno cultural. Es que eso no hay duda de eso, sin duda. Eso es sumamente palpable, que es un fenómeno cultural, y hay gente que no sale de su casa sin mirar primero la predicción astrológica del día, es decir, cómo amaneció Marte, Mercurio, yo no sé cómo es el asunto allí, y hay gente que por haber nacido Aries, bueno, eso la hace distintamente superior a un Leo, yo qué sé, esas cosas son parte de la realidad. Tú lo has planteado muy bien, me parece a mí. Es decir, forma parte del acervo cultural, sin duda. Ramón Acosta, por favor, si es tan amable. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo quería hacer una pregunta, profesor Escalona. Profesor, ya que usted habló del origen de la vida y la inteligencia, ¿la vida es inteligente? Ajá. Bueno, mira, yo sí creo que hay una inteligencia, en los últimos años se ha trabajado una cosa que se llama inteligencia atómica. Es decir, los átomos, por mucho que nosotros queramos, no se unen al azar. Se unen por una cantidad de circunstancias que los ha llevado a establecer esas uniones y hacer esas uniones estables, y a hacerlas estables es hacer el crecimiento de sistemas moleculares complejos, ¿no? Entonces, el problema de la inteligencia es debatible. Yo creo que pudiéramos hacer un diplomado sobre inteligencia, porque una persona, y lo vamos a llevar a estos términos, perdón que lo lleve a ese nivel, la vida en todas sus manifestaciones tiene que ser necesariamente inteligente para vencer las circunstancias que evitan la vida, que las hay, que son muchísimas. Es decir, rangos de temperatura, rangos de acidez, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son cosas que limitan la vida. Sin embargo, la vida se ha venido abriendo paso y se seguirá abriendo paso. Pero vayamos a esto de la inteligencia que tiene que ver con los humanos. Una persona que sustrae dinero de cualquier lugar, no vamos a ubicar un lugar, es una persona muy inteligente.
sustrae dinero y las personas no se dan cuenta hasta cuando ya es demasiado tarde y la persona se fue, se cargó una cantidad de dinero. Llámele corrupción, pues, si le quiere llamar así. Eso es inteligencia. Nadie puede decir que una persona que es corrupta o que es ladrona o que incluso es un asesino, no pueden decir que no es inteligente. Ahí hay una inteligencia. Ahora, entonces vendrá el debate si hay inteligencia buena, inteligencia mala. Eso es, la verdad, que un curso de posgrado, yo no lo sé. Ahora, de que hay rasgos de inteligencia en la creación de la vida, lo hay. Y estamos hablando de una inteligencia, quizás pudiéramos decir, intuitiva. Es decir, más allá de las pruebas, y ese es quizás el gran elemento que nos queda en contra de la inteligencia de la vida, que es que la vida probó y probó y probó, es decir, los distintos sistemas evolucionaron probando y probando hasta que algo dio resultado. Alguien puede decir, ah, bueno, pero entonces eso no es inteligencia, eso es aleatoriedad. Sí, hay un componente de aleatoriedad en todo esto, pero al final, el que se hagan las pruebas y que alguna de ellas resulte, tiene que ver con alguna forma de equilibrio y sobre todo, y aquí viene el problema de la vida con el que yo lo emparento siempre, pues para mí la vida es una expresión del equilibrio de los sistemas, ¿no? Y bueno, pareciera ser una ley universal, pero eso está por verse. Por lo menos en este planeta es una ley. Miren cómo si usted deja algo abandonado, un alimento abandonado, allí florece la vida. Miren si usted deja una acera por muchos años sin hacerle ningún tipo de mantenimiento, cómo la vida se abre paso y termina destruyendo la acera. Es decir, la vida se abre paso. La vida tiene unas cualidades que le permiten abrirse paso, más allá de la inteligencia que nosotros detectamos como esta inteligencia del cerebro y estas cosas. Digamos, tratando de pensar la inteligencia más como un fenómeno de equilibrio, de continuidad de los procesos, que como una cosa de expresión de ideas y esas distintas circunstancias. Gracias. ¿Alguien más va a tomar el derecho de palabra? Siendo de este modo, damos por concluida esta semana de clases. Les agradecemos desde el Centro de Investigaciones de Astronomía su presencia y les recuerdo que cada vez que entren, por favor, dejen sus datos para que sea tomada la asistencia. Agradecido, feliz tarde y muy buen provecho para todos.